Un gusto estar nuevamente con ustedes. Aquí otro episodio más de Lazos entre Nosotras. Lulú, Nadia, ¿cómo están el día de hoy? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas Gracias, gracias Nadia, por la por invitación. aceptar la invitación. Lulú, cuéntanos sobre Oye, Nadia. Nadia, pues de veras muchas gracias. Hace mucho que te traíamos en mente de invitarte. Le estaba comentando hace un momento a Yunwen, pues que tú también eres una compañera de gestión y liderazgo, bueno, de la Escuela de Negocios, nada más en Campus Sinaloa. Y no sé si quieres agregar algo más formal en la presentación de tu currículum. Feel free. ¿Qué quieres Pues, decir? ¿qué te puedo decir, Lulu? Que he trabajado desde muy chiquita en temas de liderazgo. Desde muy jovencita, empecé a los 17 años. Ok. Y la verdad es que para mí ha sido todo un recorrido que al día de hoy, pues sigue siendo mi gran pasión. Y pues trato mucho de conectar mi quehacer profesional con mi propósito de vida y pues gracias a Dios mi trabajo me lo permite. Entonces, eso es lo que me gustaría agregar. Oye, Nadia, con esto que mencionas, que desde pequeña empezaste ya con temas de liderazgo, o sea, participaste en programas de liderazgo, estabas en no sé, como que en algún programa donde tú ya fungías como líder, ¿o a qué te refieres con eso? Mira, ay, pues desde que entré a la prepa en el TEC de Monterrey, el TEC tenía algunos programas, ¿no? Propios de liderazgo. Me acuerdo que en aquel momento se hacía, mi primer encuentro con esos temas fue, había un concurso que se hacía en preparatoria para sacar como a la alumna líder y el alumno líder como de una Me encantaba generación. ese, me ¿Te encanta. acuerdas de ese Claro, programa? claro. Yo me Este, tocaba hacer las sí, dinámicas. y ahí, pues, cuando menos pensé, yo estaba participando en eso, ¿no? Quedé en segundo lugar, me acuerdo, en el campus, estuvo como, pues, muy reñido para mí desde mi perspectiva, pero bueno, pues fue como mi primer acercamiento con esos temas, ¿no? Y de ahí yo me empecé a cuestionar muchas cosas sobre qué significaba ser un líder, qué significaba eh, ejercer ese liderazgo. Yo en ese momento de la vida me costaba mucho trabajo hablar en público. Me daba pavor hablar en público, pero la gente no lo notaba porque Te tengo reías. una característica. De los nervios me río Ok, y entonces yo sonreía y la ok. gente solo interpretaba como seguridad, Eh, pero mis piernas me temblaban y yo sentía que me iba a caer, pues, ¿no? Ajá. Pero la gente nunca lo percibía. Y, y pues bueno, así fue. Un día tuve la oportunidad en un congreso en aquel tiempo, en el TEC, había muchos congresos. Y me acuerdo que hubo un congreso en Mazatlán y en ese congreso me tocó ir a una conferencia que impartió un colega actual, que es Luis Miguel Román Lira, ¿no? Oh, Y impartió una conferencia sobre liderazgo. Y me acuerdo que puso un video en esa conferencia de los jóvenes subiendo a una montaña y demás, y yo le tenía fobia a las alturas. Entonces, me acuerdo que cuando lo vi dije, yo quiero hacer eso. Pues eso me da mucho miedo, pero yo lo quiero hacer. Y, y ya no hablé con Luis Miguel en ese momento, no supe más. A los meses llega al TEC, al campus, más bien, un curso de liderazgo transformacional que justo pues Luis Miguel había sido el que había generado ese programa, se llamaba Programa Águilas, y entonces lo empezaron a impartir por primera vez en campus fuera del campus Estado de México, que fue donde se originó, y tomo ese curso, a mí me lo imparte Alejandro Jaimes, eh, que él trabajaba en el campus Estado de México en la DAE en ese tiempo. Había dos grupos, el grupo para los estudiantes y el grupo para los maestros. Entonces, en el grupo de los maestros estaba este señor Alejandro Jaimes. Y por alguna razón que yo todavía no entiendo, yo terminé en el grupo de los maestros, ¿no? ¿Tú Entonces yo sigues lo, ahí en prepa?
Sí, yo estaba, pues ahí ya estaba, no sé si ya estaba en tercero de prepa o estaba en profesional, empezando profesional. No, debe ser en primer año de profesional, porque Ok. tenía yo 17 años. Y termino yo en el grupo de los maestros y entonces llega un momento en el que Alejandro Jaimes me dice, tú podrías estar haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Tú podrías ser instructora de este curso. Y yo dije, ¿what? O sea, que no se da cuenta que a mí me da mucha pena hablar en público, que no, pero nadie se daba cuenta, pues, porque, porque de todas Perdón. formas lo hacía. Ajá. Oye, Nadia, déjame decirte algo, porque yo creo que sí es bien importante en esta anécdota que nos compartes resaltar cómo en muchas ocasiones no nos reconocemos nuestras propias Fortaleza. fortalezas, pero si hay alguna figura que nos represente autoridad o a que admiremos, principalmente cuando no son de nuestra familia, porque luego cuando es tu mamá, es tu papá, es tu hermano, crees que lo dicen desde el amor, Sí, pero cuando lo dice alguien externo que nosotros valoramos su opinión, hace toda una diferencia en nuestra vida, ¿no? En la Sí, percepción que tenemos de nosotras mismas. totalmente. Y hay veces que las personas no se animan a reconocer las sí, fortalezas de las personas que tienen alrededor. O sea, es valiosísimo Ujú. que cuando uno percibe un talento, se atreva a A decirlo en decirlo. voz sí, alta, oye, felicidades por esto. Entonces, qué padrísimo que sí lo viviste. No, y de hecho con esto que menciona Lulú, o sea, para mí lo pienso así, ¿no? Que una de las características de un buen líder es cuando Mm. llevas, ¿no? A las personas a como que crezcan en su sí, potencial, que se desarrollen mucho más. Y en eso es ver a lo mejor lo que tú ni tú misma te crees, ¿no? O sea, esa sí, confianza que tiene un líder sobre uno cuando le ve potencial, híjole, hace que la persona crezca mucho, ¿no? Estoy segura que sí, tú lo sigues haciendo con tus alumnas y con tu hija, pero sí. bueno, luego platicamos más de tu hija. Sí, Poco. la verdad es que sí, totalmente de acuerdo. Creo que yo no me hubiera metido en todo esto si a mí no me hubiera pasado eso, ¿no? Si no hubiera habido estas personas que se me fueron cruzando en el camino, que de alguna manera veían cosas en mí y me las reconocían y me hacían atreverme a hacer cosas, ¿no? Porque de otra forma probablemente yo no lo hubiera hecho. Te digo, Oye, Nadia, como les comparto, me daba miedo hablar en público. Entonces, que me dijeran que me veían haciéndolo, era como, ¿what? O sea, ¿es en serio? No lo hubiera hecho. oye, y además de esta sonrisa que decías que era lo que veían cuando tú estabas nerviosa, ¿qué más crees que veían en ti que por eso hacían esos comentarios? Algo que eso creo que sí siempre me lo he reconocido desde que soy chiquitita, es siempre trato de hablar desde el corazón. Y creo que eso sí se nota mucho. Eh, siempre trato de hablar desde ahí. Y eso lo usaba mucho cuando daba mis cursos de liderazgo. Y cuando doy cursos y cuando doy clases y cuando doy todo. Siempre trato de pasar de aquí a acá y luego hacia afuera, ¿no? Pero es un tema porque a veces también cuando uno Eso no. te iba Yo sí doy fe que es una persona muy auténtica, pero también sé que eso a veces genera conflicto, porque Sí, en la autenticidad y en el siempre querer ser congruente contigo misma, que la verdad te tengo en esa categoría de personas. Eres alguien que no aguanta la incongruencia, primero en ti y después en el contexto, ¿no? Entonces, pero eso también genera sus retos. sí, muchos. Eso es lo que creo yo, ¿no? Que veían también. Ok, ok. Sí, yo creo que sí. Oye, te había comentado que algo que admiro y que me encantó que cuando me lo compartiste es toda esta conciencia que tienes de trabajo por la paz, de buscar espacios pues no violentos, de ir sembrando esta conciencia de cómo podemos ayudarnos unos a otros. Y bueno, estás en el campo Sinaloa, diría, ¿cómo diría cómo decía la cantante? Se me fue el nombre, mi querida Sinaloa, Sí, nuestro sí. querido Sinaloa. ¿Cómo estás viviendo ahorita justo esa incongruencia que percibimos todos
en el contexto alrededor. Digo, sin entrar a lo mejor en detalles como si fuera noticiero, pero más en el plano de lo personal, de lo familiar, o sea, sé que eres una persona comprometida que no te quedas nada más observando lo que ocurre. Entonces, platícanos cómo estás viviendo esto. Ha sido muy complicado, o sea, muy complicado. He tratado de poner mi granito de arena en lo que he podido. Fíjate que justo, bueno, yo considero que siempre, todas las personas, todas, nos demos cuenta o no, siempre vamos tomados de la mano de Dios, pero no nos damos cuenta. Y yo en mi caso personal, sí trato de hacer eso muy consciente. Entonces, justo de repente surgen cosas y antes de que sucediera este brote de violencia tan fuerte aquí en Culiacán, pues era algo con lo que ya vivíamos y con lo que ya convivíamos, ¿no? Al final no había brotado así, pero ya estaba presente. Recibo una llamada el verano pasado, el año pasado, de el que era antes director del campus, Isidro Cavazos, para decirme, ¿sabes qué? Estoy arrancando un proyecto para generar paz en Sinaloa. Me dice, y pensé en ti, Nadia, pensé en ti para trabajar el arranque de este proyecto y poderlo cristalizar y que me ayudes. Estoy trabajando con un equipo de personas. Me dijo, no, ya tenemos un plan, ya tenemos algunas cosas estructuradas, pero necesitamos hacer una planeación muy estratégica de cómo lo vamos a hacer posible. Y y justo hicimos una sesión con ellos. Me tocó hacer una sesión con ellos, armar una sesión para trabajar esta planeación con todo el equipo que estaba enfocado en esto. Y para mí fue muy emocionante. Yo en su momento le decía a Isidro, híjole, esto lo hago hasta gratis. O sea, es decir, gracias a Dios me lo pagaron, pero si no hubiera sido así, de todas formas lo hubiera hecho porque es algo en lo que creo, ¿no? Y fue muy curioso porque cuando estábamos haciendo ese ejercicio era para que pudiera formalizarse el arranque de Construyendo Paz, que es una organización que está muy fuerte aquí en Culiacán ahorita, aquí en Sinaloa. Están generando algo que se llama el Gran Acuerdo, que cuando hicimos este ejercicio ya lo traían conceptualizado y en ese ejercicio de planeación estratégica llegamos a esta conclusión de que era súper importante sumar a todo el mundo a ese gran acuerdo de paz, que se permeara por todos lados para poderlo vivir. Y a lo mejor pues no nos va a tocar a nosotros, porque el cambio es generacional, ¿sabes? A nosotros probablemente no nos va a tocar ver los frutos de todo ese esfuerzo, pero es algo que ya se está gestando. Y entonces yo me siento muy emocionada y honrada de haber participado en eso. Sigo en comunicación con Isidro y con Otón, que son de las cabezas de Construyendo Paz. Y pues sigo muy de cerca, ¿no? Trato de aportar en lo que pueda, eh, porque pues el proceso ha sido complejo, ¿no? Muy complejo. Pero, pero curioso porque esto fue unas semanas antes de que se detonara todo. Entonces hicimos el ejercicio y yo les decía, este es un punto, y lo recuerdo perfecto, que les decía, es que este es un punto súper crucial, es un momento bien relevante en el que estamos, porque existe algo muy latente y se necesita una acción contundente. Y a las semanas se vino toda la situación, ¿no? Y gracias a Dios Construyendo Paz sigue. Yo no estoy formalmente dentro, sigo apoyando de cerca en lo que pueda, ajá. Pero, pero bueno, sí es algo que creo que todas las personas podemos abonar, todas podemos hacerlo, que sí hago mucho con las personas con las que me relaciono, con mis alumnos y demás, pues tratar de compartir un poquito el cómo cada uno desde la trinchera donde estamos, pues podemos ir
gestando una diferencia y haciendo una diferencia, ¿no? Para que esto se rompa, porque sí creo que se puede dar. Sí creo que el cambio es posible. No sé cuánto tiempo lleve, pero sí creo que es posible. Por eso Oye, sigo y aquí. ¿perdón? Por Por eso Por eso eso sigo. sigo aquí. Oye, Nadia, se me hace muy interesante y justo por lo que menciona Lulú, ¿no? O sea, por la situación que también están viviendo ustedes allá. Sé que toda esta parte como de programas que van en pro de la paz no es de que haya cambios de la noche a la mañana, como tú lo mencionabas al inicio, ¿no? Este, pero ¿has visto algún destello, ¿no? En este tiempo que sé que ahorita también decías, ya no estoy involucrada al 100%, pero que digas, mira, sí vale la pena este programa por tal, se han visto ciertos como, Pues, cambios o no pues están mencionar. trabajando con las escuelas. Están Ok. trabajando con las escuelas, con los niños. Ah, Entonces, yo creo que eso va a rendir frutos. Sí total, creo que eso va a rendir frutos. Y totalmente. están sumando a muchas instituciones, a las instituciones educativas, están sumando a todas las asociaciones que hay en Sinaloa. O sea, Ah, qué el bien. gran No, acuerdo excelente. es para todo mundo. O Qué sea, bien. es firmado, lo están firmando, te digo, instituciones educativas, instituciones gubernamentales, asociaciones civiles, todo el mundo se está sumando. Entonces, sí creo que es algo que no lo puede hacer una sola persona. Se No, y necesita la eso, participación de mientras más todos. se unan, obviamente que el impacto va a ser mayor. Y ese Sí, es un indicador, sí, ¿no? O sea, que ya sí. se está sumando tanta gente. Y ese gran acuerdo pues trae esta filosofía de paz, ¿no? Entonces, sí creo que ha habido avances bien importantes, pero pues bueno, hay algo que está instaurado y Sí, pues hay que esperar que eso pase, ¿no? sí. Oye, yo sé que no es fácil definir paz sin hacer referencia a la violencia, pero, pero ¿qué te quita a ti la paz? ¿Qué te hace perder la paz? El miedo, el miedo, El el miedo. miedo me quita la paz. Claro. O sea, cuando he pasado noches sin dormir, ha sido por el miedo, al principio escuchar noticias de lo que está pasando y demás, y mágicamente el sueño desaparece, ¿no? Porque entonces te preguntas, ¿y si me toca a mí? ¿Y si le toca a los míos? Y Sí. el miedo. Oye, Y ahora sabes, con todo. hace poquito, perdóname Lulú, hace poquito tuve la oportunidad de asistir a un congreso de liderazgo del Centro de Empresas Conscientes en Monterrey y platicaba con Donna Hicks justo de este tema, ¿no? Hablamos de la situación en Culiacán con Donna y ella pues hizo un trabajo bien importante del tema de dignidad humana. Y, y pues de ahí yo no conocía su libro, de ahí me puse a leer su libro, ¿no? De la ¿Cuál dignidad libro? humana, Cuéntanos. de la dignidad humana, ¿Se llama? de Donna Hicks, sí. Y no me había yo dado cuenta hasta que tuve la conversación con ella de cómo en realidad la situación que hemos estado viviendo, lo que ha ocurrido es que nos ha vulnerado en nuestra dignidad como personas. Y además, eso es algo que casi no se habla, porque algo que vivimos aquí en Culiacán mucho y en Sinaloa creo que está permeado en todos lados, pero en Culiacán es muy arraigado, es la gente es muy echada para adelante. Y entonces en ese echar para adelante y seguir, pues tienes que hacer como que no pasa nada. Sí, claro. Y Me dicen entonces mis no hermanas. hablas de lo que está pasando. Mis hermanas me dicen, oye, no podemos vivir con miedo, o no sé, mi cuñado dice, no voy a dejar que todo mi esfuerzo de tantos años, mi matrimonio, las familias de mis trabajadores que dependen de mí, se queden volando porque me paralizo con el miedo. Entonces tienes razón, es como Es un voy mecanismo de sobrevivencia. un mecanismo, sí, pero al mismo tiempo, pues es como ahí está latente esta conciencia del riesgo, ¿verdad? Así es, así es. Oye, Entonces, oye, Nadia, yo creo que definitivamente hay una parte que se escapa totalmente de nuestro control, pero hay otra parte muy importante que tiene que ver, pues, con nuestra gestión emocional, con nuestra gestión espiritual, porque también está, como decías hace un momento, la esperanza de que las cosas van a mejorar, la esperanza de que
de que sembrando y compartiendo pues diferentes sistemas de creencias, reconectando con esa dignidad humana que planteabas, pues las cosas pueden mejorar. Digo, si no creyéramos eso, no nos levantaremos en las mañanas, ¿no? Sí. Y bueno, igual y esto, siguiendo en la línea del miedo. El miedo puede ser un obstáculo muy grande, pero ¿ha habido otros obstáculos que hayas tenido que superar a lo largo de tu trayectoria? Puede ser incluso algo que recuerdes de tu infancia, no tiene que ser algo reciente. No, muchísimos, Lulu, muchísimos. La verdad es que, y no solo de mi infancia, todos los días, ¿sabes? Creo, creo firmemente que mientras las personas estamos vivas no somos producto terminado. Ergo, siempre tenemos algo que trabajar y algo que mejorar. Y quien se crea perfecto, pues ese es es lo primero que tiene que empezar a trabajar, ¿no? Entonces, partiendo de eso, pues, híjole, hoy le decía a mi hija, te comparto, yo cuando me enojo mucho o hago así mucho coraje, de repente me expreso y uso palabras que no son las correctas, ¿no? O sea, aunque esté hablando yo sola, o sea, no que se las esté diciendo a alguien, Diga alguien más. pero yo sola, ajá, puedo decir groserías, por ejemplo, expresándome yo sola, ¿no? Y entonces, mi hija, pues de repente me escucha y me dice, mamá, o sea, es que no debes de decir groserías y no debes de decir groserías. Y yo sé que estás enojada, pero no debes de decir groserías, ¿no? Y yo, es que estoy molesta, o sea, ¿no? Por el motivo que sea, no, o sea, por el motivo que sea, te digo, no es a ella, sino es una forma de expresarme. Y tiene razón. No debo decir groserías. Entonces, hoy en la mañana le decía, ¿sabes qué? Lo estuve meditando mucho y voy a hacer una promesa. Ya no voy a decir groserías, pero necesito de tu ayuda. Digo, porque la siguiente vez que me escuchas decir una, me tienes que decir, mamá, la promesa. O sea, cuando ves que se me van a salir, me tienes que recordar, mamá, la promesa, para que yo vuelva a conectar con esto que te estoy diciendo, ¿no? Y se lo decía a mi marido también hace rato, entonces, eh, pues me van a tener que recordar mi promesa, porque cuando me enojo, bueno, ¿no? O sea, si pasa una mosca, pobrecita Y mosca, sabes, y no a está veces, bien. y tienes razón que no está bien porque al final de cuenta otra vez es un lenguaje de violencia que empezamos a minimizar y que cuando menos pensamos puede escalar o que de nuevo nos quita la paz. Pero a mí me Sí, pasa, que yo también digo, me pasa que a veces las uso como hasta para aderezar, ¿no? Y lo que he encontrado si te sirve de fase intermedia es como no decirlas correctamente, sino a lo mejor es un paso previo a que logres eliminarlas. Pero por Eliminarlas. ejemplo le digo, no sé, gallamaye, o así como, sí sabes, como entre que la quiero decir, pero pues para reírme aunque sea tantito. claro. Se usa mucho en la familia de mi marido, ay, qué carboncita. O sea, como que, claro, el inconsciente no identifica eso. Si me oye cualquier psicólogo decir eso, es lo mismo, pero de alguna manera te puede servir de antes a eliminarlas por completo. Sí, gracias, Lulu, gracias. Padezco de lo mismo, ¿no? Tengo, tengo el firme propósito de hacerlo. Ahorita me gustan mucho los retos y ahorita ese es mi reto personal. Estoy trabajando mucho en cuidar mi lenguaje, ¿no? Y he trabajado mucho en cuidar mi lenguaje como en general hacia las otras personas, pero no Claro, mi lenguaje cuando es solo conmigo claro. y cuando me expreso yo sola. Entonces, ahorita es un trabajo personal fuerte que he estado haciendo y la cumbre y la cereza del pastel tienen que ser esto. Entonces, Que no eh, se salga. que no se salga, ajá, que no se Fíjate que salga. es todo un tema ese asunto de las, ¿cómo dicen en Monterrey? Las maldiciones, le Ah, dicen, ¿verdad? Maldición, le dicen en Monterrey, las groserías, las malas palabras. Porque
Es cierto que a veces vamos caminando por los pasillos y, híjole, escucho uno las palabrotas. Sí. O incluso en espacios públicos, que antes como que era muy cuidado, ¿no? O sea, a lo mejor teníamos una conversación más en privado, pero ahora de Sí, repente, ya no sé, se ha normalizado. se ha normalizado y palabras que realmente Sí. llevan una carga muy fuerte de Sí. agresión. No, y ahorita, No, 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 y ahorita yo escuchándolas, de verdad digo, y que decías que estás trabajando mucho en qué te dice de ti, pues definitivamente el poder de las palabras a veces no somos conscientes, pero sí genera mucho lo que decimos a los demás, pero de verdad que me hace reflexionar mucho, o sea, ¿qué te dices a ti misma? sí, el diálogo interno Sí, es algo que Sí. si no nos detenemos a revisarlo, cuando menos pensamos estamos lastimándonos severamente sí. a nosotras mismas y a los que nos rodean, definitivamente. Sí, y sabes qué, es bien difícil, me voy a regresar al tema de la paz, Sí. Muy importante. construir paz si no cuidamos hasta los mínimos detalles que la generan. Y lo único que puede combatir la paz de fondo, o sea, lo único, por lo menos yo así es como lo creo, es el amor. O sea, es la única fuerza que puede llegar a generar paz, o sea, que puede combatir la violencia, perdón, no la paz, porque la paz no la queremos combatir, la paz la queremos generar, ¿no? Lo que queremos combatir es la violencia, pero lo único que puede combatir la violencia es el amor. Y caray, si hay amor, no puedes, o sea, esas expresiones no tienen cabida. Ajá, sí. Ese ha sido mi recorrido reflexivo, ¿no? En esto, y entonces si no tienen cabida, ¿por qué las estoy usando? Si ya sé que no tienen cabida, que no van alineadas a a lo que sí me va a ayudar a hacer una diferencia, porque las estoy utilizando. Es que es una emoción, es un sentimiento, sí, pero también eso hay que aprender a canalizarlo de una forma distinta, porque aun cuando me enoje mucho y eso no quita que me vaya a seguir enojando, porque pues todos nos vamos a enojar mientras estemos vivos por N situaciones, ¿no? Este, eso no quita que pueda utilizar un lenguaje desde el amor, aún en momentos de enojo, versus un lenguaje que de alguna forma genere violencia, aun cuando no sea hacia otras personas, es el ambiente, es la energía, es, no sé. Fíjate que me acordé, y también volviendo a hacer una hilación en que comentaste que lo que te quita la paz es el miedo. Y me acordé de una frase de este sacerdote Ignacio Larrañaga. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Has oído hablar de Ignacio Larrañaga. De una frase que dice, donde hay amor, no hay temor. Y otra, solo los amados aman. Entonces, Sí. híjole, suena difícil hablar del amor, ¿no? Y también suena difícil asociar el tema del amor al liderazgo, aunque sé que Rashi Sodia lo está haciendo explícitamente, pero creo que sí vale la pena, pues eso, hacer estos ejercicios de reconocimiento de qué es lo que me mueve en lo más profundo, y si lo que está en el fondo de mi esencia es ese amor, pues probablemente voy a ser un mucho mejor ser humano, ¿no? Totalmente. Hasta conmigo misma. Y es que, Lulu, ¿qué significa ser un líder? ¿Qué es Pues ser un líder? para mí significa influir desde el servicio y hacia el bien. Y yo justo, Nadia, te quiero regresar la pregunta a ti, qué bueno que la haces, porque a ver, me llamó la atención que dices, no, llevo desde mis 17 años, ¿no? En temas de liderazgo. Eh, Mi pregunta va relacionada con lo que dices. ¿Ha cambiado tu perspectiva de liderazgo en todo este tiempo? ¿Ha Muchísimo, sido la misma? No, imagínate. muchísimo, A ver, cuenta. muchísimo, muchísimo. Cuando yo empecé en este camino del liderazgo, yo creía que el ser líder implicaba una responsabilidad muy fuerte hacia las otras personas, ¿sí? Ok. De, de dirigir, de llevar, de hacer que hicieran las cosas, bla, 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 ¿no? Cuando yo empecé, así era, esa era como, como la Perspectiva. línea, la perspectiva que tenía. Eventualmente fui entendiendo que, o sea, se fue moviendo a
sí el ir ayudando a las personas a que den lo mejor de sí y demás, pero siempre como con un propósito, con un objetivo muy particular. Y te digo que ha cambiado muchísimo porque como que siempre hubo algo en mí que, que, que sentía que hacía falta, ¿sabes? Que hacía falta como interiorizar, pero no entendía qué era. Y eventualmente con los años y con todo lo que he logrado ir aprendiendo poco a poco, que todavía siento, de repente me siento en pañales y hay insights, hay cosas que a lo mejor las escuché hace muchos años, pero apenas cayó la monedita, ¿sabes? Así, y de repente se me ponen las personas correctas enfrente a ayudar a que la monedita toque el piso. Y los últimos insights que he tenido con respecto al tema del liderazgo es que el liderazgo tiene mucho que ver con uno mismo y muy poco que ver con los demás. En realidad, tú no puedes dirigir a los demás. Todas las personas podemos influir en los demás. Todos tenemos la capacidad de influir a los demás. Pero un líder real y genuino, a la primera persona en la que tiene que influir y en la que tiene que cambiar es en uno mismo. Y la mayoría están siempre enfocados en los demás. Y el foco tiene que ser en ti mismo, porque si tú estás buscando hacer las cosas bien para ti, desde el amor, por eso entiendo muy bien que Raj lo utiliza, y no solo Raj, Michael Pearson y muchas personas están Grandes humanistas, o sea. exactos, que son muy humanos, entienden esto porque primero te tienes que amar a ti para poder amar lo demás. Primero tienes que ser líder en tu vida para poder, ojo, no es dirigir a los demás, que facilitar que los demás se puedan dirigir a sí mismos y juntos podamos construir algo distinto, que es bien diferente, porque entonces ya no estás hablando de una posición de superioridad. Antes, en mi estructura mental, el líder era una cuestión jerárquica. Hoy en día ya no lo veo así. O sea, ya mi perspectiva cambió totalmente. No es alguien que está arriba, es alguien que está al mismo nivel. Y entonces, si yo trabajo en mí, si yo aprendo, si yo mejoro, si yo me vuelvo una mejor persona conmigo misma, a lo mejor te puedo ayudar a que tú descubras en ti que tú también puedes ser una mejor persona contigo misma y vivir más en paz tú contigo misma. Y entonces imagínate si todas las personas, y a lo mejor suena muy idealista, pero si todas las personas estuviéramos en paz con quienes somos, ¿tú crees que estaríamos peleándonos con el otro? ¿Que estaríamos buscando poder sobre el otro? Pero yo creo que justo esa lucha interior es lo que hace que haya personas que son más sabias o más conscientes o más maduras o más felices que otras. Y es un trabajo continuo. Yo me he Sí, cuestionado mucho este tema del amor propio porque pues a veces lo queremos enmarcar en autoestima y la verdad es que el concepto de autoestima se queda chiquito. Sí. Entonces, cuando hablas de aprender a amarte, implica pues aceptar las luces y las sombras, implica reconocer aquello que nos hace dignos independientemente de que nos equivoquemos o de que traigamos una historia compleja, independientemente de que no hay perfección en ese camino. Eso es un recorrido de mucha autoconciencia, es un trabajo muy fuerte el que se requiere. O sea, y sí, no se acaba, como decías hace rato, porque me voy a meter en un terreno, tú me dices si se vale o no, pero como formadora también de una hija, eh, o de un hijo en mi caso, uno quiere de verdad utilizar lo que ha ido aprendiendo y quisiéramos como darles una cápsula y que pudiéramos ahorrarles, ¿no? Un cacho de, a lo mejor de dolor, a lo mejor de experiencias que son complejas, pero
pero es un reto enorme educar en el amor propio. Es un reto continuo. Y ¿sabes qué, Lulu? Sí lo es enorme y más porque si educas en el amor propio, entonces estás educando hijos que tienen una opinión. Sí. Y entonces, ayer justo esto fue mi confrontación con mi hija, ¿no? Ella me decía, es que yo tengo una opinión. Mamá, no todo es YouTube. O sea, no porque lo vea en YouTube, ya lo O tú ya pienso. lo Yo dices. tengo Oye, mi pero propia dile cuántos opinión. años tiene tu hija. Es una ¿Eh? pequeñita. ¿Cuántos años tiene tu peque? 10 años. Ah, yo pensé que estabas un adolescente, o sea, yo escuchándote digo, No, es una adolescente. pequeñinina todavía. No, qué bárbara. Bueno, ya adolescente, pero tiene 10 años. Y 10 años, o sea, los cumple hasta diciembre los 11, pues. Sí, no. Y entonces me dice, yo tengo una opinión. Y, y le digo, híjole, ya terminamos la conversación en ese momento y yo me quedé pensando, ¿no? Y le digo, y no se lo dije, pero es una plática que tengo pendiente con ella justo hoy, ¿no? Lo único que hablé ya después con ella hoy fue lo de las promesas, lo de la promesa. Pero le digo, me quedé yo pensando que tengo que hablar con ella porque yo no puedo apagar esa opinión que ella tiene por mis propias creencias. Yo tengo que hacerla que se fortalezca ella en sus opiniones y que ella aprenda a distinguir a cómo está construyendo eso y desde dónde lo está construyendo. Entonces, en realidad es un reto porque a lo mejor sus opiniones no van a ser las tuyas como mamá o las mías como mamá. Y, y tendemos los papás por alguna razón a creer que solo nosotros tenemos la gran verdad sobre lo que es bueno en la vida de nuestros hijos. Es que volvemos otra vez a esa influencia como líderes que somos dentro de nuestras familias y, y ha sido de siglos esta jerarquía. O sea, me Sí. encanta que lo pongas en la mesa de cómo es importante vincularnos desde la igualdad. Sí. Pero otra vez, eso también requiere mucho trabajo de conciencia, ¿no? Porque en este deseo de ayudar, a veces ejercemos el poder de forma más eh, imponente, puedo decir, o Sí. la queremos Autoritario. autoritaria. Y sabes qué, Lulu, y requiere también el escuchar y el reconocer y podernos mostrar vulnerables ante ellos. Mm. Porque si, si no tenemos la capacidad de mostrarles que podemos también equivocarnos y que nos damos cuenta de nuestros errores, Sí. entonces, y que podemos reconocerles a ellos las cosas que ellos hacen bien, entonces, ¿cómo esperamos que ellos en algún futuro tengan la capacidad para ellos mismos reconocer cuando se equivocan? Claro. O sea, es decir, el ejemplo de verdad arrastra, es mucho más grande que cualquier otra cosa. Entonces, eh, sí es un reto bien grande, sí es un reto bien grande que sí creo muy relevante dar las herramientas desde dónde, ¿no? Entonces, eh, yo con mi hija, por lo menos algo que trato mucho hacer es, a ver, esto porque sí, porque hay respeto, porque hay amor, porque hay aceptación, porque y esto porque no, porque agrede, porque esto genera violencia, porque esto genera tal cosa. Mira, vete, o sea, me la llevo a extremos, o sea, me la llevo en las conversaciones con ella a este acto, ¿qué significa si lo magnificas? ¿No? ¿Qué va a generar si lo magnificas? Y este otro acto, ¿qué va a generar si lo magnificas? Entonces, ¿cuál elegirías? Y pues hasta ahorita ahí vamos, ¿no? Es un reto constante, pero también un proceso de aprendizaje muy grande. Yo tengo mi mayor maestra en la vida ahorita es mi hija. Y de verdad creo que ella disfruta cuando le digo, tienes razón. O sea, tienes razón, no lo había visto así, tienes razón.
Y ayer ella me decía, mamá, es que yo también tengo una opinión, yo también tengo un cerebro, también tengo un corazón y también pienso y también puedo creer, tener mis propias creencias y tú piensas que no las tengo, pero sí las tengo, me decía yo. Chango, sí es cierto. No, no, sí es increíble y tal Sí. como mencionas, es parte de vivir y seguir evolucionando para Sí, mejorar. a mí la verdad me hace mucho sentido. Mira, la verdad, ahorita, antes de empezar, hablábamos de este tema de vulnerabilidad. Y algo que a Lolo fuiste la primera que se lo escuché, ¿no? De que la vulnerabilidad ahorita es una característica muy importante para el liderazgo, ¿no? Que conecta y me hace mucho sentido con lo que ahorita tú mencionabas de trabajar en uno mismo y ser muy auténtico, y cuando trabajas en ti mismo y eres muy auténtico, también presentas esta parte como lo estás haciendo ahorita, ¿no? Que nos lo estás presentando en casos concretos con tu hija, pero de verdad que sí me hace mucho sentido que eso es lo que realmente, pues ejerce un liderazgo auténtico. Hace la semana pasada con Lulu, bueno, ya cuando salga este programa va a ser más tiempo, pero participamos, bueno, Lulu y la directora de aquí de gestión y liderazgo, nos invitaron a un programa de liderazgo, ¿no? Mm. Y de verdad que a mí me impresiona porque, a ver, vinieron unas mujeronas, ¿no? Y yo en momentos pues se prestaba para esta parte de vulnerabilidad. Yo las escuchaba, que primero yo sinceramente no me atrevo todavía, muy mal de mi parte, es algo que tengo que trabajar, pero presentarme, ¿no? Con esta parte de vulnerabilidad, pero yo las escuché, yo de verdad que al inicio para mí era como un descuido de decir, eres un mujerón, tienes una preparación, eres una gran líder y que te presentes de esta parte como que, ¿sabes? Como que al inicio dices, espérame, pero al final, sobre todo en alguien en específico, o sea, ver que se permitía esta parte de vulnerabilidad, me llevó a admirarla mucho más y de verdad decir, ese es el verdadero liderazgo, ¿no? O es Porque el te espacio, inspira más. es el espacio de aprendizaje. O sea, a veces no Sí, queremos reconocer los errores, a veces no queremos sí. reconocer los miedos, porque duele, pues, porque es un espacio muy Ujú. sensible, pero pues es un espacio de aprendizaje, sin caer en la zona de terror que también nos decía el instructor. Sí. Pero bueno, Nadia, para cerrar, normalmente Yunuen le gusta como, sí, pues voy a tomar tu pregunta, le gusta como pedir que, qué quisieras que dejar así como en la mente o en el corazón de quienes nos escuchan. Si tuvieras que elegir, no sé, a lo mejor dos ideas, tres ideas centrales, ¿con qué te quedarías o con qué quieres que nos quedemos? Híjole, creo que lo primero, eh, no podemos resolver nada afuera si no lo has resuelto dentro, ¿no? Entonces, el trabajo principal es adentro. Entonces, ya lo que sucede afuera va a suceder, como tenga que suceder. Pero si tú logras encontrar paz contigo, entonces ya lo de afuera, whatever, no importa, ¿sabes? Empiezas a estar en paz con lo demás, ¿no? Entonces hay que hacer la chamba adentro, muy fuerte. Y lo segundo, yo en lo personal creo que para mí este camino interno de recorrido que, que es de mucho aprendizaje constante, yo les decía, yo no lo podría haber hecho sola. eh, Digo, ha habido muchas personas, ha habido todo, pero yo voy tomada de la mano de Dios. Porque hay momentos muy oscuros, hay momentos muy duros, donde yo he necesitado esa fuerza para que me saque de esos momentos y poder ver esa claridad y poder entender desde el amor que sí se puede, que sí hay luz al final del túnel. Entonces, son como las dos cosas que a mí me gustaría compartir. No, muchas gracias, Nadia. Yo, nada más para terminar, agradecerte, de verdad, fue pues una platiquita, ¿no? De charla. Una charla muy, muy enriquecedora. Y ratifico algo que cuando te hice la pregunta, ¿no? ¿Qué crees que vieron en ti y que decías? Pues que hablo desde el corazón.
creo que lo haces. O sea, ratifico que eso lo Gracias. tienes, o sea, porque sí transmites eso, a pesar de que estamos ahorita virtual, que no tenía el gusto de conocerte, sí transmites desde ahí. Y también algo que me llevo es lo que mencionabas, ya no me acuerdo si fue Lulu o fuiste tú, pero tú lo ratificabas y si fue Lulu la que lo mencionó, esta parte de coherencia, ¿no? Cuando yo te hice la pregunta de si ha cambiado tu visión del liderazgo, quizás sí ha cambiado, pero creo que lo que ha permanecido en ti es esta parte de coherencia, de autenticidad. Y creo que por eso, cuando tú has visto como que ciertos reflexiones, insights que tú mencionabas, pues es lo que te ha llevado a ir cambiando, ¿no? Pero si eres una mujer muy coherente y que creo que eso pues es clave para el liderazgo. Gracias de verdad, Nadia. Yo me Ay, quedo con gracias. el amor, Nadia. Eres un amor de ser humano y es un honor tenerte en mi Ay, red de gracias. mujeres poderosas. Ay, Muchas gracias. gracias. Muchas Gracias, gracias. gracias. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Un placer tener esta plática con ustedes.